necesitamos relacionar el cuerpo en vivo al nivel de un segmento, como es esa artrokinemática, junto con los músculos. Entonces, finalmente sabremos analizar y tomar estas decisiones que todos necesitamos. Por eso, esto, digamos, sería un formato. Esto sería un formato novato. Cuando estamos hablando de novatos, esto es otra forma de pintar mi esquema básico en el que realmente no hago como primera toma de contactos con nosotros. Estos son mis datos que yo quiero analizar. En todos los planos del movimiento, si yo, por ejemplo, me imagino la cadera o la rodilla o el retropié, cualquier articulación, todos tenemos diferentes, diferentes fundamentos biomecánicos, pero si cogemos algo básico, cada articulación está diseñada de cumplir unos roles funcionales. Se mueve más en un plano que en el otro, gracias a la movilidad, a la fuerza, a la relación de fuerzas entre los músculos y el sistema nervioso, que aquí lo he pintado de control. Esto es lo que toma la decisión, basado en todo esto, basado en el contexto, basado en nuestra antropometría, basado en la rigidez de los músculos, basado, por supuesto, en la calidad del colágeno que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que lo va a condicionar? Aspectos anatómicos, retrotorsión, antetorsión, un GIRT en el húmero, pie plano, pie equino, varro, válogo, todo esto lo va a modificar. Y nosotros vamos a saber en qué tipo de modificaciones. Entonces, el objetivo nuestro no va a dar el movimiento ideal. Nuestro objetivo va a centrar ese movimiento a un eje mejor, con menos carga a nivel del sistema pasivo y un equilibrio al nivel de rodamiento, de ese spin, de ese glide, de ese deslizamiento articular. Y por supuesto, los factores como el historial lesivo, biopsicosocial, son cosas que por supuesto también van a condicionar un poco los datos o el filtro que me va a interesar. La semana pasada pues me preguntaron una cosa, ¿no? ¿Cuáles son las restricciones para ti primarias? Si todos sois, aquí 87 personas, sois terapeutas manuales con diferentes técnicas, etcétera. ¿Cuáles van a ser las restricciones primarias? Pues podéis ir respondiendo ahí, pero la restricción primaria es la restricción que produce compensación, porque nuestro cuerpo está lleno de las restricciones. Si nosotros no nos movemos y los pacientes no se mueven, biomecánicamente nosotros podemos tener restricciones, pero estas restricciones primarias, a las que vamos a mover, esa alteración funcional anatómica o ese movimiento controlado dentro del sistema del movimiento. Entonces, eso es una alteración, esto es una restricción que requiere un abordaje inmediato. ¿Por qué? Porque es una restricción que produce relación causa, está relacionada con la causa, con esa hipermovilidad o micro inestabilidad que va a producir. Entonces, si por ejemplo alguien tiene restricciones pero no le producen compensaciones, y estas compensaciones las tenemos que valorar y las tenemos que analizar, y para esto necesitamos un sistema del movimiento, necesitamos tests para saber qué es lo que voy a hacer, qué es lo que voy a manualmente mover a nivel articular, qué es lo que voy a movilizar a nivel del tejido conjuntivo, para qué voy a utilizar terapia manual. O quizás
es una consecuencia de que el cuerpo se está defendiendo porque necesita fuerza en otra zona y esto es una restricción adaptativa, porque si nosotros vamos a resetear todo el cuerpo, todas las restricciones, es muy probable que vamos a producir a los pacientes, a nosotros mismos incluso, sintomatología, porque vamos a cambiar ese equilibrio que tenemos. Por eso digo que la alteración en este sentido, movilidad, la alteración o la restricción articular del tejido blando conjuntivo es muy importante a la hora que causa estas alteraciones, y cuando la alteración produce una compensación en rotación, esto es cuando más problemas va a tener nuestro paciente. Por eso, movilidad, yo aquí lo que he puesto movilidad, cuando veo la palabra movilidad pienso en artrokinemática, pienso en ejes del movimiento y la amplitud, el ROM del movimiento en diferentes ejes para saber qué es lo que puede hacer esta articulación, y lo relaciono con ratios de fuerza entre los músculos, con el control y la contracción concéntrica, excéntrica e isométrica. Y por supuesto, todo esto relacionado a esa calidad del movimiento de control. Esto es lo que me va a permitir tomar decisiones y tomar mejores decisiones. Eso no quiere decir que siempre vamos a afinar 100%, pero vamos a saber lo que estamos haciendo, vamos a entender los mecanismos lesivos de nuestros pacientes, vamos a ir mucho más allá. Es decir, voy a saber por qué este paciente realmente se me ha lesionado, o por qué este paciente tiene ese problema recurrente. Y esto lo podemos trasladar en baja y alta carga, es decir, este mínimo concepto se puede aplicar en cualquier paciente, porque este concepto representa la funcionalidad, pero depende de sí mismo. Entonces, si yo tengo que marcar, dar los porcentajes, la manera en la que yo trabajo mejorando la movilidad mejorando lo que son todos estos aspectos, movilidad, fuerza y control y la calidad del tejido conjuntivo, con las herramientas que yo tengo en mi laboratorio, en mi clínica, en mi centro. Es decir, pero el objetivo principal es cómo desarrollar las mejores estrategias del movimiento. Mi terapia manual es 20%, porque terapia manual utilizo para poder lograr algunos de estos aspectos si es imprescindible, pero realmente 50% de mi trabajo y del trabajo que nosotros trabajamos en el centro es centrarlo en mejorar esa experiencia y esa habilidad del aparato locomotor de nuestros pacientes. Muy importante porque lo que me ha provocado y lo que me ha dado que a nivel de terapia manual incluso soy más específico. Ahora, por supuesto, si no dedico lo suficiente tiempo manualmente al tejido conjuntivo, es menos probable que voy a tener resultados óptimos con algunos pacientes. Pero por otra parte, ahora muchos pacientes son hipermóviles. Y eso os cuento al nivel global, aquí en Europa. La gente joven es más hipermóvil porque no hace nada. Entonces, terapia manual ahí, al nivel del empujar, no es una herramienta principal, aunque vamos a ver, dejo que las proporciones un poco para seguir con ese concepto que la identificación de un fisioterapeuta es la identificación con el sistema del movimiento. Tenemos que dar unas proporciones y por lo menos que sea 50% el movimiento con nuestros pacientes. Ahora, la motivación y todo esto que los pacientes no nos hacen caso,
no nos hacen caso por simples razones porque no están acostumbrados de mejorar su aparato locomotor. Y por una parte creo que no sabemos que esto también depende de nosotros.